Ahora, que a primera hora nos visita súper tempranito a Iván Joénes de Cortiñas, economista, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, pero que toda su vida ha estado enfocado en los temas de economía, con interesantes artículos, y ha sido nuestro asesor de cabecera con esta materia. Buenos días, Iván Joénes, ¿cómo estás? Honorífico, ¿eh? Honorífico, sí. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de estar en primera hora. Claro que sí, Iván Joénes, estamos en reforma fiscal. Tu tema, economía. Caramba. Aquí se está levantando todo el mundo. Hay cacerolazos 3 días consecutivos. La gente está encendida, que si el IPI, que si la comida. ¿Qué significa y qué impacto tiene esta reforma? Me imagino que ya la chequeaste, lo que se está planteando para la sociedad dominicana. Mira, lo que significa es que esta reforma lo que está es alterando el estado de ánimo de los consumidores, de los inversionistas, de los agentes económicos en sentido general, de la población. Y lo está alterando porque, bueno, el gobierno tiene un relato desde hace un tiempo diciendo que la economía va bien, que la inflación la tiene controlada, que la pobreza ha bajado, que el desempleo ha bajado también, que nos encaminamos de manera firme hacia la calificación de riesgo crediticia. Bueno, ese es el relato que nos ha contado el gobierno desde hace al menos 2 años. Yo digo, bueno, si ese es el relato, ¿qué nos dicen los datos? Y como ustedes saben, Carlos, Elías, Lorenny, ¿qué dato mata relato? El relato es que el que le dije, el relato oficial, que la economía crece en un 5%, que la inflación está por debajo de un 4%, que la pobreza ha bajado y se sitúa en 13%, la pobreza monetaria. Sin embargo, ellos plantean una reforma fiscal. Una reforma fiscal que viene, como decía, a alterar la tranquilidad que venía mostrando luego del COVID los ciudadanos dominicanos. Porque mira, usted menciona lo del IPI. En términos llanos, ¿cómo se traduce esta nueva disposición que pretende hacer una reforma que ellos le han llamado modernización y que de modernización solo tiene que proviene del Partido Revolucionario Moderno? Y entonces, ¿cuánto actualmente o de cuánto es el umbral que un propietario de un inmueble tiene que pagar por el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria? Bueno, si vale 10 millones de pesos el inmueble, en número redondo, paga el 1% de 200.000, porque el umbral es 9.8 millones, que está exento de impuestos. Usted no paga impuestos, el ciudadano propietario no paga impuestos. Entonces, 9.8 millones menos 10 millones son 200.000. Usted paga el 1% de esos 200.000, que son 2.000 pesos. Pero ahora lo que está pretendiendo el gobierno hacer es bajar de 9.8 millones a 5 millones. Lo que significa que usted va a pagar, si tu inmueble, en el ejemplo que estoy exponiendo, es de 10 millones de pesos el valor, usted a esos 10 millones le resta 5 millones y va a pagar el 1% de 5 millones, ya no el 1% de 200.000, sino de 5 millones. ¿Y cuánto es eso? 50.000 pesos. Por lo tanto, usted de pagar 2.000 pesos al año pasaría a pagar 50.000 al año. Naturalmente, eso yo no creo que le pueda dejar ninguna tranquilidad a un propietario de clase media de un inmueble que lo ha sacado con mucho esfuerzo, ¿no? Pero eso es solamente en la parte que tiene que ver con el IPI. Si usted le agrega, digamos, las habichuelas, que hoy no pagan el 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TEBIS, y que ahora quieren llamarle IVA, el impuesto al valor agregado. Una libra de habichuela en promedio cuesta alrededor de 155 pesos la libra, dependiendo la variedad, dependiendo la casa que la procesa de manera agroindustrial. Si usted a esos 155 pesos que hoy día cuesta, le impone el ITEBI de un 18%, va a costar 183, 184 pesos. Lo que significa que usted, sin haberle aumentado sus ingresos, va a estar pagando más por la habichuela, más por el agua, más por la carne de cerdo, más por la carne de res, más por la papa, más por la verdura, más por el alquiler de la vivienda, porque el que tiene una vivienda y la tiene rentada a algún inquilino,
al subirle el IPI, naturalmente se lo va a transferir al inquilino y el inquilino va a tener que pagar una mayor renta por esa situación. Por lo tanto, hay un efecto en cadena que es un efecto negativo. Y ese efecto negativo, Loreni, es tan fuerte, y Carlos y Elías, es tan fuerte, que a cada uno de los ciudadanos que nos están viendo ahora mismo en esta entrevista, le van a sacar de sus bolsillos 26,000 pesos al año adicional. Quiere decir esto, que no es solamente en el año 2025 que le van a sacar 225,000 pesos al año adicional, sino todos los años y en crecimiento. Porque bueno, eso va en función de cómo es la dinámica de su consumo, la dinámica de la inversión y eso. Entonces, como puede ver, por eso que uno puede tipificar esta reforma fiscal como una reforma fiscal brutal y que Leonel Fernández le ha llamado el bombazo fiscal, con razón, ¿no? Porque, bueno, aquí no estamos en la Franja de Gaza, no estamos en Palestina y particularmente no estamos en Beirut, pero tampoco estamos en Irán, que es donde se están tirando muchas bombas, ¿no? Aquí estamos en la República Dominicana, con una relativa estabilidad y tranquilidad que no queremos perder, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar en los medios, ya la gente está estrenando su descontento. Anoche, por creo tercer día consecutivo, han estado los cacerolazos, una expresión civilizada de desaprobación a un intento de reforma que en nada beneficia a la población dominicana. Sí. No, ahí abajo, le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, el tema del gasto público. Obviamente, ese es por donde debió comenzar. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno son insuficientes, simplemente con el tema de decir que va a paralizar la nómina y que va a unificar instituciones. Creo que eso no es suficiente. Y usted decía en una entrevista hace unos días, no es posible, decía Ivanhoe, no es posible reducir el déficit si se va a gastar lo que ingrese de la reforma. El gobierno tomó un presupuesto alrededor de 694,000 millones cuando entró. Y ahora hay un presupuesto que es el doble. Estamos hablando de 1.4 billones. Con este esquema, ¿hasta dónde se podría llegar? Sí, ¿hasta dónde se podría llegar en el tema del gasto, obviamente, del gobierno? Y si realmente el gobierno podría saciar este déficit con otras medidas que no sean la reforma y que realmente impliquen amarrarle las manos al gobierno en lo que al gasto público se refiere. Qué buena tu pregunta, porque has rescatado reflexiones que he hecho en otros medios, particularmente en mis artículos de opinión, y quiero aprovechar esta respuesta para enfatizar en esta expresión de que el dato mata relato. El gobierno en sus motivaciones para presentar la reforma ha dicho que esta reforma se necesita porque hay que detener el déficit fiscal y deteniendo el déficit fiscal usted detiene el endeudamiento público. Y al mismo tiempo el gobierno es el que dice que una reforma fiscal le va a generar alrededor de 122,000 millones de pesos anuales y que lo utilizará en gasto público, como decía la pregunta. Entonces yo me pregunto, bueno, si a usted le van a ingresar 122,000 millones de pesos por reforma fiscal, por más impuestos, y el gobierno lo va a gastar casi exactamente en la misma proporción, yo he cuantificado alrededor de 116,000, 118,000 millones de pesos. Significa que usted no va a corregir el déficit, porque usted va a gastar lo que le ha ingresado. Por lo tanto, no está atacando el origen, la causa, las causales que producen el déficit fiscal. Y por lo tanto, la política de endeudamiento que ha seguido este gobierno, que ha sido el más alto de la historia de la República Dominicana, al punto que el saldo de la deuda pública del gobierno central se ha elevado en alrededor de 20,000 millones de pesos adicionales. Lo que significa entonces que ellos no han sabido ni atacar el déficit fiscal ni han sabido ponerle un stop al tema del endeudamiento público. De manera que por eso es que yo he dicho, y lo reitero aquí en este programa a primera hora, que esta reforma fiscal en nada va a contribuir a solucionar los problemas que ellos dicen que el gobierno tiene, como el problema del déficit fiscal. Por lo tanto, el remedio que están buscándole a las finanzas públicas dominicanas
lo que va a traerle trastorno a la sociedad dominicana con una carga impositiva que la población dominicana no le ha pedido. Porque usted no ha visto a ningún sector de la vida nacional, mucho menos los ciudadanos consumidores, que quieren que le aumenten los impuestos. Pero absolutamente nadie. Y si vamos a los sectores productivos, no ha habido una entidad empresarial que haya celebrado, que haya aplaudido este paquete de reformas tributarias, porque si lo vemos por el lado de la vivienda, ACOPROVI se pronunció en contra. La Asociación de Promotores de Proyectos también, de proyectos habitacionales, también se pronunció en contra. AZONAORES, la Asociación de Zonas Francas hizo lo propio, los industriales de República Dominicana, el mismo CONEP, la industria del cine, es decir, prácticamente todos los sectores. El sector turismo a través de AZONAORES. Falta el sector textil que se va a levantar también. Y el sector textil que va a afectar a no menos de 70.000 trabajadores, porque el sector textil, que básicamente es micro, pequeña empresa y mediana empresa, genera alrededor de 70.000 empleados privados. En ponerle impuestos, desmontar los incentivos que tiene, le quitaría la oportunidad a ese sector de seguir creciendo y de mantenerse a mano de obra. He dicho, y quiero articularlo aquí tal vez de una manera más elegante, de que esta reforma fiscal va a frenar el crecimiento económico que ha venido experimentando la República Dominicana en las últimas décadas. Es decir, así de fuerte, las últimas décadas. Sí, décadas. Nosotros hemos estado creciendo en las últimas décadas, con la excepción del año 2020 por el tema COVID, y lo entendemos, alrededor de un 5% promedio anual durante décadas. Hay posibilidad de que ese ritmo se vea interrumpido por los impuestos que el gobierno quiere colocarle al consumo, a la producción y hasta el esparcimiento. Porque el que se siente en su casa a usar una de las plataformas tecnológicas, no lo hace por vanidad, lo hace porque, bueno, es un momento de ocio, un momento de relajamiento y obviamente que todos necesitamos, ¿no? Y obviamente ahora va a tener que pagar más también por esos servicios. Ahí vamos a saber qué propuesta alternativa pudiera surgir. Sabemos que el pacto fiscal es un pacto que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se ha hablado y creo que hay una coincidencia ahí entre los tres candidatos principales del proceso electoral pasado de que era necesario realizar una reforma fiscal, pero ahora surge una propuesta del gobierno que no es simpática, como menciono, para algunos sectores que se han pronunciado, ni tampoco para los partidos de oposición. ¿Qué pudiera surgir? ¿Qué reforma debería de hacerse en la República Dominicana en ese sentido? Lo que yo recuerdo es que el presidente Fernández, cuando era candidato a la presidencia, ahora en las elecciones recién pasadas, él había dicho que para estar en sintonía con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se requería de un pacto fiscal, que no es lo mismo que una reforma fiscal. Esta no es una reforma fiscal tampoco, esto es una reforma tributaria que está atacando básicamente los impuestos. Un pacto fiscal implica, en primer lugar, darle participación a todos los sectores involucrados de la sociedad que tengan que ver con la actividad productiva y con la actividad de consumo. Y esto no se ha hecho. El gobierno hizo una propuesta, la ha sometido por ante el Congreso de la República y no le ha dado participación a nadie. Ahora ha dicho que se abre un espacio con las vistas públicas en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, para escuchar a los sectores que están en desacuerdo con esta propuesta de reforma fiscal. Y yo digo, ¿y cuándo las vistas públicas han servido de algo? ¿No sirven las vistas públicas? No, para nada. ¿Nunca? No, solo para desahogarse. Entonces ya eso se queda así como está. No, porque eso es una línea. En el pasado ocurrió y va a pasar ahora. Los legisladores actúan por línea. Sí, pero hay una cosa, Iván Juez. Ahora mismo está viendo que el país se está levantando con cacerolazos, con manifestaciones. Se le ha presentado en el Congreso, en la Plaza de la Bandera, etcétera. ¿Cómo va a ser que el gobierno, que ya dijo, ya el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que si cometimos un error garrafal estamos dispuestos a enmendarlo? Dijo lo propio el presidente, de que están dispuestos a escuchar para si hay que mejorar. O sea, yo no creo que se vayan a ir con la reforma que está. ¿Tú entiendes que sí? Es que fíjate, esta reforma, esta propuesta de reforma, no es que tiene errores. Es que desde la A hasta la Z no tiene sentido. Entonces, si desde la A hasta la Z no tiene sentido, el gobierno lo que debe hacer es retirarla del Congreso de la República.
y llamar a todos los sectores y decir, vamos a elaborar una propuesta con un pacto fiscal que aborde 3 componentes. El componente tributario, el componente del gasto público y el componente del financiamiento. Y esta reforma no solamente contiene de esas 3 patas una, la reforma tributaria. Por lo tanto, no me parece que tenga sentido que en unas vistas públicas o en cualquier escenario se discuta esa reforma. Es que esa reforma no tiene sentido, como le he dicho. Porque si el gobierno, luego de tener años, desde el año 2020, tratando de formular esta propuesta, 5 años después, dice que posiblemente tenga algunos errores y que podrían enmendarlo, y que solamente se atrevan a sugerir un documento que solo toca la parte impositiva, entonces quiere decir que llegó a su límite de incompetencia. ¿Cuándo a un organismo, a una persona llega a su límite de incompetencia? Bueno, cuando muestra determinados niveles de competencia para resolver un problema, se le promueve, en este caso se le promovió votando a favor y ganan las elecciones del 2024, pero cuando llegan a iniciar un nuevo periodo constitucional, con nuevos problemas de la sociedad dominicana, no pueden resolverlo. Llegaron a su límite de competencia y entonces entra el nivel de incompetencia. Este gobierno ha demostrado con esta reforma que es incompetente. Sí. Don Evajón, y vuelvo a algo que es de las principales preocupaciones, porque entiendo que a veces no es ni que entra, sino cómo se utiliza. Yo decía en mi comentario de esta mañana que el tema de cómo la gente percibe lo que ha dejado el gobierno o lo que va a dejar, también hace que los ánimos se exacerben un poquito. Y ahí voy a ese el tema del gasto público y la inversión de capital. En 4 años tenemos un incremento de la nómina pública sobre los 100.000 millones de pesos, gasto importante en pensiones, endeudándose para gasto corriente. ¿Qué debería pasar realmente con el gasto público? Sin ponerle ahí el tema también del sector eléctrico sobre los 1.500 millones de dólares, que también es un gasto importante. ¿Qué debería pasar con el gasto público para que en el caso de generarse una reforma, ¿verdad?, sea lo más suave posible para el pueblo dominicano? Transformar de forma radical .7%. Y en lo que va de año anda alrededor de 13%. Entonces estamos formulando un presupuesto para el año 2025 sin reforma de un 12%. Entonces, ¿qué recurso está usando el gobierno como para justificar esta reforma? Dice, le vamos a aumentar en 33.000 millones de pesos la dotación para el gasto en inversión pública. Pero ¿usted sabe lo que significa esos 33.000 millones de pesos? Que es verdad que lo dice la reforma. Bueno, ellos lo que hicieron un truco contable. Si estamos ejecutando un presupuesto de alrededor de, para ponerlo, y el público puede entenderlo más fácil, de alrededor de un 14%, de cada 100, 14 pesos. Estamos ejecutando eso. Formulamos un presupuesto que diga que será de un 12 y ya no de un 14. Cuando hago la reforma, le introduzco los 33.000 y esos 12 pasan a ser 14 de nuevo. Eso se llama sofisma. El mismo porcentaje del año Por anterior. supuesto. Entonces, por eso que yo digo que esto no es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. Brutal. 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 Reforma tributaria brutal. Sí. Pero le puse el caso del gasto de capital, pero también puedo ponerlo en el gasto social. Ellos dicen que le van a aumentar a la salud pública 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos. Usted se lo suma a lo que se está formulando para el año 2025. Estoy siendo generoso con ellos, no me estoy olvidando del 2024. Para el año 2025, que es donde entraría en vigencia esta intención de reforma fiscal o tributaria, diría yo. Esos 11.000 millones de pesos va a colocar el gasto en salud como porcentaje del gasto total en 9.7% y tal vez llegue al 9.8%. Usted sabe del gasto total del presupuesto.
¿Usted sabe de cuánto era antes de la pandemia? 11%. 11%. Lo que significa que están trabajando con un relato en el que los datos matan ese relato. Por eso que yo he tratado de promover esta expresión. Dato mata relato. Los propios datos del gobierno matan el relato del gobierno. Bueno, yo quiero agradecerte, Ivanhoe, porque esta va a ser la primera de varias, porque según lo que yo tengo entendido, el gobierno va a cambiar esa modificación, esa reforma. Vamos a ver, porque si no hay mucha tela por donde cortar, pero agradecerte que siempre estás dispuesto a estar con nosotros y a aclararnos esto. Y ahora, en breve, después de aquí, vamos a ver uno de los senadores que aprobó parte de esto y que está dentro de del tren gubernamental. A ver qué va a hacer, si tiene datos para matar el relato. Penosamente, el regalo de Navidad que este gobierno está dejándole a la población dominicana es tristeza. Sí. Sí, porque ya el pueblo dominicano sabe que como ellos tienen una mayoría en el Congreso de la República, esta reforma tributaria brutal o reforma fiscal brutal va a matar las esperanzas que todo pueblo, en este caso el pueblo dominicano, construye en las Navidades para empezar un año 2025 con un nuevo ímpetu. Va a ser lo contrario. Va a empezar un nuevo año 2025 lánguido, triste, empobrecido en cuanto a entusiasmo. Gracias a Ivanhoe Cortiñas, economista, que ha venido a presentar esa perspectiva económica de lo que será la reforma fiscal. Le pedimos a Ivanhoe, venimos con el senador Franklin Romero, a ver qué dice la parte del oficialismo, pero sobre todo un legislador sobre las reformas, no solamente la fiscal, también la constitucional que se aprobó este lunes. Así que en breve volvemos con más aquí en La Primera Hora. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos. La República Dominicana está en el camino de una gran transformación. Pero, aunque avanzamos por el mismo camino,